Buenos días, ¿cómo están? Ya andamos por acá. A ver quién se nos conecta hoy. Hola Letileya, Spame, ¿cómo están? Buenos días. Hoy traemos cartas del universo, aunque no vamos a hacer muchas porque hoy tenemos invitada, entonces le vamos a dar prioridad a la invitada. Vamos a ver ahorita que se nos una. Guille Sarkis, váyanme mandando sus nombres, por favor, para mandarles tarjetas. Buenos días, buenos días. A ver, ya tenemos aquí. Muy bien. Leti Reyes, perfecto. Las 50 para Leti Reyes. Váyanme mandando sus nombres. Bueno, Yanari Navarro. Yanari Navarro, 36. Tania Hernández, 27. Andrea Capilla, 28. Lolbe Pérez, 40. A ver, espérame, no se me vayan a ir. Ajá. Lolbe Pérez, ándale. Ya se nos conectó Guille. Guille, si nos puedes poner ahí, solicitar estar en el live o algo así, dice. Alex Martínez, 31. Montserrat Robledo, 34. Buenos días. Cecilia Villanueva, ¿cómo estás, Ceci? A ver, la 39. Flor Roldán, ay, se me cae esta cosa. Flor Roldán, 32, Flor Roldán. Voy a dar 10 más y ya para que se conecte Guille, ¿vale? Mari Escamilla, la 25. Sí, Guille, ahí en un inicio o hay una como camarita con un signo de más y le tienes que picar ahí. Mari Escamilla, ¿te dije número? Sí dije para Mari Escamilla, no me acuerdo, te doy otro. La 8, Cecilia Villanueva. La 12, Cecilia Villanueva. María del Carmen Chávez, a ver, ¿dónde estamos? María del Carmen Chávez. La 49, Wendy Betsay. La 23, Isis de León. La 3, Janet González. La 26, a ver en lo que se nos conecta la Guille. Cintia Cabrera. La 9, Liliana Castillo. La 21, Anabel Enríquez. La 6, a ver, Guille, ¿dónde andas? Blanca Altamirano, vamos a darle Blanca Altamirano, la 10. Mayra Torres, la 37. Ángeles Paredes, la 18. Muy bien. Isabela Díaz, la 46. Guille, si puedes, no me puedo salir al WhatsApp, pero si puedes salirte de live y volver a entrar, luego te aparece solicitar unirte al live o una cosa así. Entonces ahí, luego cuando entras, ya, ahí estás. Listo. Y la 15, Jessica Mónica Menchaca, la 15. Hasta ahí nos vamos a quedar porque ya viene Guille y yo sé que va a haber muchísimas dudas. Esto. Hola Guille, ¿cómo estás? Ya estamos aquí. Gracias. Disculpa, no podía conectarme ya. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien, pues hoy vamos a platicar. Hoy vamos a platicar con Guille Sarkis, les doy la bienvenida. Y bueno, pues el día de hoy yo conocí a Guille en una feria que hicieron ahí como del 14 de febrero en la Latiz. Y aquí en esta feria Guille traía ahí su parrillita, sus cafecitos y entonces pues me dio muchísima curiosidad porque esta es una lectura que nunca me había hecho y acabo de ir a Turquía y dije, nunca había nadie que lo hiciera y pues yo sé que se hace con café turco. Entonces dije, pues vamos a experimentar solo por curiosidad. Pero la gran sorpresa que me llevé cuando me hice mi lectura es que Guille me dijo así cosas ultra específicas que no había manera que ella supiera. Ahorita ella nos va a contar sobre los tiempos que maneja. Entonces,
realmente, o sea, me dijo información, una que me confirmó que voy por buen camino y que estoy tomando buenas decisiones, y me dio algunas como sugerencias o tips de cosas que pues hay que ponerle atención, no hay que confiarnos y cuestiones así. Entonces, o sea, adivinó perfecto hace cuántas semanas, por ejemplo, me acababa de ir de viaje y me dijo, te fuiste de viaje súper largo, y entonces yo dije, pues, o sea, para ser una persona que no me conoce y que de verdad no teníamos contacto y todo, pues tiene de verdad una cosa muy, muy específica. Entonces, pues aquí me gustaría, Guille, que nos platicaras un poquito del método de que tú haces, ¿no? Ya platicamos tú y yo ese día, pero un poquito que les platiques a la gente, porque fíjate que aquí en Espiral de Lis tenemos muchas personas que se capacitan conmigo en cuestiones de registros akáshicos y le tienen miedo o tienen esta como duda con respecto a confiar en su intuición. Y algo que a mí me encantó es que tú creaste tu propio método y que seguiste al 100% tu intuición, y entonces, pues obviamente el día de hoy ya es un método que tú estableciste, pero aquí quisiera un poquito que nos hablaras tanto del método como cómo fue tu proceso para estar segura de ti misma de que pues esto funciona, sinceramente funciona. Entonces, pues ahora sí, arráncate, Guille, Sí. cuéntanos. Bueno, yo tengo de leer el café como más o menos unos 30 años. Yo tengo 50 años y empecé a darme cuenta o empecé a leer el café cuando iban mis amigas de secundaria y prepa a mi casa y les ofrecíamos cafecito árabe. Yo siempre, una de las cosas que tienes que detectar en el café es que cuando se voltea tú puedas ver figuras, porque mucha gente ve manchas, pero se ven figuras. Y yo siempre vi figuras y yo veo figuras en todos lados, en el piso, en las paredes, siempre detecto figuras. Entonces, iban mis amigas, me preguntaban y yo les decía, bueno, yo no sé leer, pero tengo tus figuras. Entonces yo apuntaba en un papelito y yo sí tenía una tía que leía el café, que no lo hacía en público, no le gustaba. Y yo le preguntaba, pero mi tía ni me pelaba, me decía, ah, pues mira, el pescado significa dinero y los ojos significa que te observan, pero hay muchas connotaciones alrededor. Pues con esa poca información que mi tía me dio, pues yo empecé a armar y empecé a detectar los significados. La verdad es que ese proceso que tienen tus alumnas es un proceso normal. Yo también al principio, ya conforme fui practicando, porque yo te puedo decir, antes, hace como 30 años, cuando yo leía el café, me tardaba muchísimo. Una lectura era como de una hora, pero Ujú. ahorita mis lecturas son muy ágiles, pero ya con la práctica. Segundo, pues obviamente sí entra la parte de como nuestra razón. Entonces, bueno, yo he tenido una educación, porque yo soy contadora, y mi educación ha sido muy lógica, así me educaron siempre. Entonces, era lógico, matemático y todo. Entonces, según la lógica, lo que yo veía o lo que yo decía en el café, pues no, como que no podía ser, ¿no? Claro. Pues se contraponen. Y pues yo les leía el café a mis amigas, ya te estoy hablando ya en la época de la universidad, y regresaban mis amigas y me decían, qué bárbara, me salió todo. Y yo me las Ajá. quedaba viendo y les decía, ¿cómo les pudo haber salido? No porque lo hiciera de broma, porque cuando lo hago me apasiona y es como si fuera, más bien es un don que descubrí Ujú. porque tal cual no me enseñaron a leerlo. Simplemente Ajá. descubrí y lo fui desarrollando. Entonces, mis amigas decían y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo les pudo haber salido? Se sugestionan. Yo pensaba, pero realmente sí les salía y siempre lo hice, siempre que lo hago, a la gente dice, es que se te ve otra cara, te ves haciéndolo, porque es algo natural. Ujú. Entonces, pues yo se lo seguía leyendo y mis amigas decían, es que me está saliendo. Y yo decía, no, no te sugestionaste. Yo misma les decía, porque empecé leyéndoselo a mis amigas y me decían, no, es que todo me salió. Hasta que yo hago una lectura y fue tan exacta la lectura que hasta la que se espantó fui yo. Y dije, Ujú. oye, espérame, sí está saliendo. Y aparte Ujú. empecé a descubrir, porque también me empecé a relajar, que aparte de lo que yo veía en el café, me llegaban como ideas. ¿Por qué? Ujú. Porque Ujú. se Practicar, ¿no? empezó sí, empecé a practicar y se empezó a abrir un canal de una forma natural. Entonces, yo le iba leyendo a la persona, pero me llegaba, no que me dicten ni nada, sino llega la idea de lo que tengo que decir. Y eso es Sí, una como, conexión que... como intuición, ¿no? Que empezaste a toser y decías, es que no te puedo decir cosas, o Ujú. sea, hay cosas que no te puedo decir.
Y eso me pasa mucho, ¿eh? A mí me pasa mucho en mis lecturas que me dicen, es que hay cosas que no te puedo decir. Y yo, ¡ay, qué poca! Y entonces a mí mis guías del otro lado me dicen, no, porque esto te lo tenemos que decir directo. No tienes que buscar la respuesta en otra persona. Y yo, qué poca. Pero o sea, cada uno de nosotros tenemos eso. Entonces yo me acuerdo mucho que empezaste a toser y a toser y a toser y decías, es que hay cosas que no te puedo decir. Sí, Pues o sí, que no así es, quieren que te digan. claro. Entonces, Ujú. lo que hice, y les voy a ser honesta, cuando yo me doy cuenta que pasa, y no fue algo malo, pero fue muy específico, yo sí me espanté, dije, ay, espérame, ¿qué estoy haciendo? Pero Ujú. dije, a ver, ¿por qué me voy a espantar si esto es un don bonito, si ayudas a la gente, si te ayudas a ti? Y entonces dije, a ver, no le tengo por qué tener miedo. Yo creo que todos tenemos capacidades y hay gente que decide desarrollarlas y gente que no. Yo decidí desarrollarlo, la verdad me gusta mucho, he conocido mucha gente y les digo algo, también me empecé a soltar. Y a pesar de que tengo una educación lógica y yo, vaya, yo soy contadora, yo trabajo en una empresa, yo tengo mi trabajo, digamos, terrenal, también tengo este lado que es mi trabajo espiritual y uno no se contrapone con otro. No tienes Correcto. que dejar de hacer uno por hacer otro. Y es que yo les digo, confíen en su intuición. Esto, o sea, se va generando con práctica y confiando en tu intuición, en esas habilidades que tiene. Yo en lo personal, cuando no confío en mi intuición y tomo decisiones sin tomar en cuenta mi intuición, te digo algo, me he metido en problemas o no han Yo salido las cosas como quiero. no, Entonces ya aprendí más a confiar en ese feeling que cuando tienes una educación pues, lógica y estamos en un medio terrenal, pues ujú. dices, no puede ser, pero hay que soltarse y que no les dé miedo. Eso es parte de... Mucha gente no se suelta o no confía en esa intuición porque les da miedo. Sí, justo ayer en una de las clases que dimos, o sea, en uno de los grupos, una de las personas nos decía, es que no me puedo soltar en las meditaciones, disculpen, es que está aquí mi gatita, No te preocupes. echando también el chisme. Entonces ella Ah, decía, yo no me puedo soltar en estas como meditaciones porque me da miedo, porque no vaya yo a ver a gente, ¿no? O no vaya yo a ver a almas o cosas así, me da muchísimo miedo hacer esto y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente ese miedo, pues yo creo que es natural para todos, es natural, pero al final cuando nosotros nos soltamos y nos damos cuenta que no solamente estamos en esta como proceso, sino que siempre estamos como tipo protegidos y que va a haber mensajes y que a lo mejor va a haber cosas que no te gustan, pero pues eso sucede también en cualquier profesión. O sea, yo fui ingeniero químico 15 años, ¿no? Y trabajé aquí en la planta armadora y pues naturalmente, ¿qué fue lo que pasó? Pues que en algún momento me daba miedo, ¿no? O sea, me daba miedo decir una respuesta incorrecta o me daba miedo liberar un material del coche que no estuviera bien o me daba miedo que si una decisión que yo tomara parara la línea. Pues es lo mismo, pero ahora lo estás haciendo desde un proceso intuitivo, exacto. ¿no? Y esto creo que nos ayuda mucho porque finalmente muchas de las preguntas que a mí me hacen es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo, síguele. O sea, es que no hay otra. Simplemente sigue haciendo, o sea, ahorita no me salió, vuélvelo a hacer hasta que te salga y hasta que te salga, porque finalmente, pues entre más tiempo, entre más prácticas, entre más experiencia tienes, pues naturalmente mucho mejor, o sea, más experta te vuelves y más confianza tienes de que no pasa nada y que además todo tiene solución. Yo creo que muchas veces esto es porque pensamos que no, que las consecuencias son así catastróficas y no, simplemente no. A mí tengo que decirte que a mí también ya me pasaron cosas de las que me dijiste, o sea, Ah, qué fue bueno. tan exacta tu lectura que para mí ya empezaron a suceder cosas, o sea, me dijo en cierto tiempo, o sea, Guille de verdad no conocía, no tenía Instagram hasta que yo le insistí porque necesitaba tenerla aquí y entonces hasta esta semana sacó Instagram, entonces no había manera de que ella supiera cosas mías. Entonces,
yo me voy a Perú, o bueno, ya abrimos el taller para Perú, y justo me dijo así de, en tantos meses, o sea, en tantos tiempos te vas a ir a Perú, o sea, te vas a ir a un viaje internacional, no sé qué, y yo conté los meses y dije, ah, pues es el viaje de Perú, ¿no? Que ya tenemos, vamos cada año a Perú a dar un taller. Entonces, platícanos esto de los tiempos, Guille, porque a mí se me hace súper interesante lo de los tiempos y cómo es que lo descubriste. Ok, esa es la parte que yo fui descubriendo con las prácticas, porque te digo, a lo mucho mi tía me daba como, me tiraba como a lo que me decía el significado de las figuras, pero Ajá. yo cuando empiezo a analizar la taza se convierte en un mapa. Entonces, Mm. ese mapa yo lo divido en 4 cuadrantes. Y, por ejemplo, la referencia es el asa. El asa es de donde me dice que voy a iniciar mi lectura. Y del asa para un Mm. lado es pasado y del asa hacia el otro lado es futuro. Entonces, Oh. como yo la divido en cuadrantes, yo puedo determinar los tiempos en que pasaron y van a pasar las cosas. Aparte, es algo muy simple, bueno, a lo mejor la gente que no lo sabe, se puede complicar, pero por ejemplo, la taza pues es redonda y tiene dibujos. Los dibujos que yo empiezo a leer hacia el pasado, es pasado, pero cuando llego al asa es presente y luego la, sigo moviendo la taza y las figuras que eran del pasado se convierten en futuro, pero es otro significado. Son cosas que te digo que no es que me enseñaran, fueron saliendo y fui confiando en esa intuición. Fui Ujú. diciendo, bueno, no tengas miedo, tú ve diciendo lo que salga y sobre todo cuando yo me doy cuenta con esta amiga en específico que salió todo tan exacto, pues sí me espanté, pero me dio confianza y empecé a practicarlo y a practicarlo y la gente me confiaba. Inclusive yo les voy a platicar una anécdota. Un día llego a casa de mi abuelita y me dice mi papá, todavía vivía, hace muchos años, estoy hablando que iba en la prepa o en la universidad, dicen, papá, a ver, que te busca mucha gente para leerte el café. A ver, acá hay 5 tazas volteadas, no te vamos a decir de quién son y las vas a leer. Ah, Pues me qué cierto. picaron el orgullo y empecé, y eso que todavía no tengo la experiencia que tengo ahorita. Y se las empecé a leer, le digo, pues miren, esta taza, así, 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 y así cada una. Todo mundo mudo. Y nada más veía las caras de todos. Y Y entonces todo. mi papá me dijo, ok, acepto, tienes un don. Sí, Entonces, a mí también me han puesto de esas pruebas, o sea, me uh-huh, ha pasado y es cuando más confías en ti, o sea, cuando te ponen esas pruebas. esas A mí me ha pasado pruebas. que me llega, por ejemplo, la esposa, ¿no? O sea, la mujer. Y le leo y no sé qué, y no sé, 3 semanas después me toca, como yo no sé nada de la gente cuando vienen, yo nada más sé su nombre y su fecha de nacimiento, y luego a las 2 semanas o 3 semanas ya tengo una cita con un señor, pues Uh-huh. resulta que son pareja. Y entonces lo que le digo a él, o sea, lo que le dije a ella, ¿no? Y entonces ya el otro casi casi es como de, nah, no sé qué, ¿cómo crees? Y entonces me hacen cita para el esposo y al esposo le doy una zarandeada y ya me dicen, es que fue lo mismo que le dijiste a mi esposa, ¿cómo supiste? ¿Sabías que ella era mi esposa? No, no ¿No? sabía, o sea, No entonces, sabes. ese tipo de cosas, pues al final lo que yo siempre les digo es, tú como cliente o tú como persona que se lee es la energía que estás proyectando y entonces ya sea que te lea Guille o que te lea yo o que te lea la carta natal o que te lean el tarot o que te lean lo que sea, la energía eres tú. Entonces el resultado va a ser consistente con tu energía y tú vas a proyectar ciertas cosas y eso es lo que realmente leemos los demás, ¿no? Exacto. Esa energía que tú estás proyectando es lo que yo recibo y te lo traduzco de alguna manera. Yo veo a todas las personas que hacemos esto como traductores de energía, Así porque somos un es. canal, simplemente eres un canal y tú usas una taza, yo uso un péndulo. Uh-huh. Cada uno usa cosas distintas. Sí. Super Guille, cuéntanos un poco más entonces, cuéntanos de tu método. Ok, pues miren, aparte de que te puedo decir que soy contadora y tengo 2 maestrías y no sé cuántos diplomados dentro de mi chamba, yo le digo material, o sea, terrenal, La también terrenal. he aprendido muchas técnicas en el lado espiritual. Entonces, de esas técnicas, me he metido a muchos cursos, pero la verdad es que no me interesa yo, por ejemplo, volverme sanadora, cosas así, porque lo natural, lo que yo tengo, que nadie me enseñó, es la lectura del café. Pero lo que Ujú. sí hago es de esas técnicas, por ejemplo, estudié Theta Healing y de esa técnica yo lo que agarro es la protección. Ya. Antes de hacer una lectura,
lectura me protejo, me conecto para que la información fluya más clara. Eso es más que nada para proteger mi energía y la energía de la persona que estoy leyendo. Y bueno, ¿qué hago con mi método? La persona se toma el café, voltea su taza y yo hago mi meditación. Siempre no tengo que hacerlo con cada taza, con que lo haga una vez al día cuando voy a empezar a leer y puedo seguirme leyendo 20 tazas. No es necesario estarlo haciendo. Y con eso yo empiezo a leerles. Y lo primero que les veo es, les hago un comentario con respecto al pasado de hace mucho tiempo, es decir, para un pasado de 2 o 5 años atrás. Les digo cómo están con respecto a ese pasado, si están atoradas, si hay algo de ese pasado que sienten que se regresa, muchas cosas. Y de ahí empiezo a leerles el pasado inmediato, que yo lo manejo como de un año a la fecha. Cuando yo le digo a la gente, yo les digo, yo te voy a hablar de tiempos. Yo te voy a decir, en 3 tiempos pasó esto. Y los tiempos pueden ser días, semanas o meses. Por eso nadie me lo enseñó. Te digo que es algo que voy aprendiendo. ¿Por qué lo manejo en tiempos? Porque cada quien es diferente. Y hay gente que le estoy leyendo y lo que le estoy leyendo es algo que les pasó hace 3 días, o hay gente que lo que le está pasando fue algo que les pasó hace 3 meses. Inclusive algunos me llegan a decir que les estoy leyendo algo muy específico de hace 3 años. Lo único que a mí me dice la taza son tiempos. Entonces ya lo manejo abierto porque cada quien es diferente. Correcto. Y también en el futuro también les empiezo a decir, mira, te va a pasar esto en un tiempo, te va a pasar en 2. Les empiezo a decir qué va a pasar y hay gente que le pasa en días. Y hay gente que se le va a meses. O sea, cada quien es diferente. Y es muy interesante la taza. Bueno, ya cuando digo pasado, ahorita continúo con esa idea, ya que termino con pasado, les digo cómo se sienten ahorita, cómo están ahorita, qué problema tienen, cómo está su energía, cómo está la parte emocional y si están pasando por un proceso o qué proceso están viviendo, puede ser de muchos tipos. Ya después de eso, empiezo con futuro. Yo siempre le digo a la gente que no me cuenten, o sea, que dejen que yo primero hable y yo les empiezo a hablar, hasta que del pasado voy hablando hasta que llego a presente. De ahí yo les hago una pregunta, ¿te cuadra lo que te he dicho? Y la gente me empieza a decir, sí, pasó esto y esto. Hay gente que dice, a ver, no, espérame, y las ayudo a ver los tiempos, porque luego es mucha información, porque yo empiezo a hablar, sí, ¿y cómo te llaman? Y entonces los tiempos de repente así o sea, para mí los tiempos fueron muy claros porque fue como súper exacta mi lectura, o sea, fue así, me acuerdo que acababa de regresar hace 5 semanas de mi viaje y me dijo, hace 5 tiempos hiciste un viaje muy largo, y pero yo fui de las personas que no habló hasta que acabó de hablar Guille, o sea, y no hice un gesto además, y estaba junto con mi mamá y mi mamá también estuvo así, las dos como nos quedamos paralizadas. Y al final, ya cuando le dimos la retroalimentación, fue así como o sea, wow, sinceramente, o sea, hasta llorar, me puse a llorar en algún momento y todo. Ajá, y luego dije... Y entonces, ¿cómo se llama? Si en ese momento no les cuadran, pues les explico, a ver, mira, vamos a ver cuánto fueron, por ejemplo, 6 tiempos. Le digo, si fueron 6 días, fue tal fecha, si fueron 6 semanas, fue en este periodo, y si fueron 6 meses. Y con eso, ¿cómo se llama? Ellas dicen, sí pasó esto. Para mí es importante porque tengo que ver que efectivamente lo que les dije sí les cuadra, sobre todo en el pasado, y ya con eso me voy a futuro. Es una lectura que es una combinación entre que yo veo el mapa del café que se convierte en mi mapa, interpretación de figuras con información que me llega. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo a una buena amiga, estoy hablando de la época en que empezaba, yo le empecé a leer el café y le dije, ¿sabes qué? El próximo año te vas a casar, está marcado. Y estaba marcadísimo. Pero ella había cortado con un novio con el que duró mucho tiempo y estaba con otro empezaba una relación con otro chavo. Y el que era su novio en ese momento dice, gracias, eso quería oír. Y que se para y que se va. Y en eso, ahí es cuando empecé a detectar que tenía también mensajes que me llegaban. Y en eso, sin ver la taza, le digo a mi amiga, él no sé cuándo se vaya a casar, tú sí te casas el próximo año. Y mi amiga me dice, ¿por qué me dijiste eso? Le digo, no sé, así me llegó. Pero él, quién sabe cuándo se case. Tú sí. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos hablando que a los 2 meses de que yo le leí eso, corta con él y regresa con su novio de mucho tiempo y ponen fecha de boda para octubre de ese año. Entonces estoy hablando que efectivamente
confíen en la información que les llega, confíen en su conexión. ¿Por qué? Porque no me equivoqué. Ella sí se casaba, él no. Y él tardó muchos años en casarse. Después se casó, hizo su vida, o sea, y alguien lógico diría, no, pues te vas a casar con él, pero no, o sea, fue muy específico. Sí, Entonces sí, o yo, sea, la que se casa eres tú, pero no con él. Y no con él él. era el mensaje que requería, o sea, era el Sí, mensaje y que la verdad, requería para poder a lo mejor tomar una decisión que no había tomado, ¿no? sí, y te voy a decir algo, yo nunca le dije, no te vas a casar con él. Yo le dije, tú sí, él quién sabe. Claro, Fue como o sea, yo no le dije, no, no te vas a casar, porque algo que también es muy importante y que yo manejo con mucho cuidado es no programar a las personas, sí. porque eso es muy delicado. O sea, Ujú. las lecturas son sumamente importantes, pero tú no puedes programar a la persona, porque si tú la programas, va a estar haciendo lo que tú quieres y tienes que Exactamente. dejártelo en libre albedrío. Bueno, así yo lo manejo. Eso. Entonces, así me llegó la información, así la pasé y bueno, es cuando yo me empecé a dar cuenta que las cosas pasaban. Ajá. Yo qué hago con la gente cuando viene, tienen un problema o ya salen cosas, yo les paso las sugerencias que dice el café. Digo, Ujú. mira, aquí el café te sugiere esto, pero pues la gente sabe si lo quiere seguir o no. Y Sí. hay gente que llega y que me dice, ay, es que no seguí la sugerencia y me arrepiento. Es lo que la gente quiera, pero tú vas pasando esos mensajes. Y lo que me gusta de la lectura del café es que es muy específico. Ujú. Hay veces que me salen rostros, números, salen muchas Ujú. cosas. Hay Un gente que número, les he un descrito a su número. pareja y no la conozco. Ujú. O les describo a la persona que va a salir. Apenas vino el viernes una amiga que yo le leí el café hace como 3 años. Vino y él me dice, y empezó a decir, ¿sabes qué, Guille? Ahorita que vine, me acordé de algo que me dijiste hace 3 años que hasta yo dije, ay, Guille está loca, Ah, porque ella tenía otro novio. Y le dije, yo veo en tu futuro un hombre con barba. Es como una barba blanca, así, así. Hasta ella, hasta me dice, hasta de broma, yo la verdad no me acordaba. Me decía, hasta de broma te dijimos que sí, Santa Claus o qué. Y ahorita anda con un hombre así. aquí, Guille, una pregunta, porque yo lo hice, Guille está aquí en Puebla, yo lo hice en persona y finalmente esto tiene que ser de manera personal, ¿correcto? ¿O lo puedes hacer a distancia también? Lo puedo hacer a distancia. ¿Cómo lo puedo hacer a distancia? Hay dos métodos. El primer método es que gente consigue el café árabe. Sobre todo tengo amigas que se han ido a vivir a otros países y se llevan su café árabe de acá, o en el país donde están, lo compran. Entonces yo les digo cómo debe de ser. Entonces apenas me buscó una chica que está en Irlanda y me dijo, por favor, léeme el café. Le digo, bueno, hay estos dos métodos. Y resulta que ella consiguió el café, le explico cómo hacer el café y voltea a su casa y les pido que me manden fotos. Entonces me mandan Ah, fotos y yo con audio o con una videollamada o con llamada, generalmente es con llamada, ¿cómo se llama? O con audios en WhatsApp, les empiezo a leer su taza. Y apenas se lo leí a esta chica que no sé quién es, nunca la había visto, me recomendaron, le empecé a leer en Irlanda y estaba impactada y me dice, no, ¿sabes qué, Guille? Qué bárbara, o sea, me leíste perfecto. Otro sí. método que ocupo, pero eso me desgasta mucho, es hago una conexión especial, me concentro, trabajo y lo que hago es, ¿cómo se llama? Me tomo el café en nombre de la persona. Yo me Ajá, tomo como el café ujú. en nombre de esa persona, lo volteo y cuando cuando les empiezo a mandar los audios o la llamada, les pregunto si ahí soy muy específica, voy bien o no, si te cuadra para saber si me conecté con su energía o Ujú. no. Y pues generalmente, te estoy hablando, el 90% de las veces me conecto con la energía y le sigo leyendo. Varía para cada quien. Para mí es mejor que se tomen el café y me manden las fotos, Sí, la yo verdad. creo, es lo que te iba a decir. Eh, que yo también creo que cuando tú haces el esfuerzo, esto tiene que ver con un efecto que acabo de aprender que se llama el efecto IKEA. Cuando tú haces el esfuerzo por algo, sí, o sea, por ejemplo, que tú haces tu café, consigues el café árabe y demás, y además una bolsita te sirve para un montón de Sí, veces, ¿no? Y ahorita va una pregunta relacionada a eso.
tú lo haces y tú lo tomas y demás, creo que eso finalmente programa a la persona de es mi energía y estoy impregnando mi energía, ¿no? Ujú. Porque algo que hay que hacer es voltear la taza y luego le das vueltecitas y ahí es donde se generan las figuras. Entonces, creo yo que si alguien, porque aquí en Espiral de Lis tenemos gente de todas partes, de Estados Unidos, de Sudamérica, del DF sobre todo y cuestiones así. Entonces, pues hay muchas personas que no están aquí en Puebla y que a lo mejor algunas sí podrán venir, que han venido, por ejemplo, aquí del DF a verme, pero creo que sí es importante que ustedes sí lo pueden hacer, o sea, al final la energía no tiene fronteras, no, o sea, siempre se puede transmitir, ¿no? Pero aquí dice Sandra que si la persona no toma café, no le va a pasar nada porque la tacita es de este vuelo, es una Es, micro tacita, o sea, es es como una una tacita tacita de de espresso, espresso. es una Ujú. tacita de espresso y te tomas la mitad además, nada más, porque la otra mitad se queda con la parte de, ¿cómo se llama? Con la parte pues como del café del grano. Entonces Ujú. realmente te tomas 3 tragos de café. Entonces no pasa nada que una vez para la lectura te tomes 3 tragos de café cargado, o sea, no te va a Ujú. pasar nada. Ajá, Así por es. ejemplo, aquí Melissa, que es una de mis alumnas de Akáshicos, está en Italia. En Italia está fácil de conseguir un café así. Entonces, Ujú. bueno, para que sepan, ¿cómo es que te pueden contactar? Pueden seguir al usuario de Guille y ya Guille les pasa su teléfono, ya se ponen de acuerdo, ya tienen o sea, ya lo hacen directamente con ella. A mí, sinceramente, como fue algo que yo experimenté, que me gustó mucho y que además fue ultra exacto y es otra opción para ustedes, pues o sea, lo quería compartir aquí porque normalmente todo lo que yo les recomiendo es porque yo lo probé y porque me funcionó a mí. Entonces, nunca les voy a recomendar algo que no me haga sentido. Me he hecho algunas otras cosas que ni saben, ni nadie se entera y que Ujú. ni lo posteo porque no es algo que me haya agradado. Entonces, por eso fue, y además a mí me gustó muchísimo el método que tenía Guille y la energía que tiene Guille y demás. Muchas En México, gracias. ¿dónde se consigue este tipo de café? Dice una chica. Saben que se consiguen en las tiendas de productos árabes o también en lugares donde vendan tacos árabes, se consigue. Por ejemplo, esta chica de Irlanda, yo creo que debe haber ido a una tienda turca allá, porque ella lo consiguió. Pero aquí en México, en las tiendas donde vendan productos árabes, lo van a encontrar. Aquí en Puebla son muy comunes estos lugares y dice, igual funciona si me lo tomo en una cafetería. Te lo puedes tomar en una cafetería, sí. Lo que podrías hacer es te tomas el café, te explico cómo tienes que voltearlo, me mandas las fotos y no te lo tendría que leer en ese momento. Tú me mandas las fotos y te lo puedo leer después, sí. Sí, sí funcionaría. Ahora, Lo importante son las la fotos, característica, ¿no? ¿mande? Aquí lo importante son las fotos, que sean súper claras en la forma de adentro. Ujú. Sí, yo cuando son lecturas así, me mandan pruebas, les explico, bueno, cuando les mando hasta video de cómo tienen que preparar el café, cómo tienen que hacer las fotos, y sí les pido que me manden unas en ese momento, a lo mejor en ese momento no quieren que les lea, no hay bronca, pero sí les pido unas fotos para yo revisarlas y decirles, sabes que sí, no, tómale más así, tómale este ángulo. Yo pido 5 fotos, yo pido una foto del, ¿cómo se llama? Del fondo. Luego pido una foto por dentro que se vea donde está el asa, una foto y luego como los 4 puntos cardinales, pero algo que sí les pido es que se vea el asa, porque el asa es como mi referencia. Entonces, que tomen la foto hacia adentro de la taza, pero que se vea, aunque sea un poquito, dónde está el asa, porque con eso yo puedo armar la lectura. Súper. Ahora, sí, Ajá, sí, perdón, sí. sí, perdón, si están en un lugar que no haya productos árabes, lo que sí pueden hacer es en un lugar que vendan café, pedirles que les den un molido como de talco. Lo que tiene el café árabe es que está molido y es como si fuera un talco o una arena. Ujú. Entonces pueden pedir un cuarto de la mezcla arábiga con otra, no importa, pero que les den ese tipo de molido de talco o de arena. Con eso lo pueden también preparar.
Correcto. Ahora, aquí nos dicen cada cuánto se puede hacer una lectura de café o cada cuánto es lo que tú recomiendas, ¿no? Aquí en, por ejemplo, registros akáshicos, nosotros decimos entre 8 meses y un año porque, pero ya debiste de haber tomado decisiones. Tengo personas que apenas tuve un caso de una señora que vino hace año y medio y ahora está peor que la primera vez porque ni su lectura, o sea, yo les dejo una hoja que tienen que leer 21 días, entonces ni su lectura de ese momento, ni siquiera leyó la hoja, tomó todas las peores decisiones y demás, y ahora me dice, sálvame, sálvame. No, mamacita, o sea, no puedo volver a leerte porque o sea, todas las recomendaciones que te dije y todas las acciones que te dije en su momento, no las has llevado a cabo, entonces el día de hoy, ¿qué te voy a leer? Entonces, ¿aquí cómo funciona contigo, Guille? Ok, aquí en el café lo que yo le digo a la gente es que se esperen a que les pase al menos la mitad de lo que les leí. ¿Por qué? Porque tienes que dejar que se mueva la energía. Sí me toca gente que quiere que le lea cada semana. El problema es que, ¿qué les leo? ¿Por qué? Porque Ajá. tiene que moverse la energía, tiene que pasarles cosas. Ahora, hay gente que sí llega y me dice a las 3 semanas, oye, es que ya me pasó todo. Le digo, no, ¿cómo te pudo haber pasado todo? Sí, porque le pasó en días. Entonces, a Claro. cada quien se le mueve diferente. Sí hay gente que se viene a leer una vez al mes, mes y medio, pero obviamente yo les pregunto, ¿te pasó lo que te dije? Porque si no, ¿para qué? No se trata de verles la cara y cobrarles. Se trata de que es Claro. algo que les ayude. Entonces, por ejemplo, tengo gente que me viene una vez mes y medio y a lo mejor pasa mucho tiempo, y hay gente que llega cada 3 meses o hay gente que es cada 6 meses, hay gente que una vez al año, o sea, es muy diferente. Tengo gente que vive en Estados Unidos o que vive en Canadá, tengo unas que viven en Colombia y cada vez que vienen, que a lo mejor es una vez al año, cada 2 años me buscan, o sea, de lo primero, ella siempre me dice, lo primero que hago es buscarte. Entonces, va cambiando por persona, pero lo que sí es muy importante es que no se les vuelva obsesivo, porque cuando se les vuelve obsesivo, o sea, no dejan ni que se mueva. Primero, no toman sus decisiones propias. Nosotros pasamos consejos y orientación, pero tienen que tomar sus decisiones. Y segundo, ¿cómo se llama? No dejan que la energía se mueva. Entonces, sí tienen que dejar Correcto. pasar, yo pero como el 50% mínimo de lo que les dije para que vuelvan a leerse. Exacto. Es exactamente lo mismo y es esto que decías, ¿no? De que no nos obsesionemos, porque finalmente la toma de decisiones es nuestra. Nosotros le enseñamos a la gente en nuestros talleres a usar el péndulo. Y entonces una de las primeras cosas que les decimos es no uses el péndulo como una muleta para tomar decisiones. Y luego le doy la responsabilidad. Es que el péndulo me dijo, es que no sé qué, entonces como que siempre queremos como dejarle la responsabilidad de nuestra toma de decisiones a alguien más o a algo más, y si es algo divino, energético y demás, es mucho más fácil como de, es que mis guías me dijeron y yo hice lo que los guías o lo que el café o lo que los akáshicos o lo que cualquier cosa sea, de a la mera hora lo único que haces es desempoderarte. Entonces yo también soy igual que tú, Guille, de la misma idea de no necesitas, o sea, para mí, por ejemplo, esto que me dijo Guille, pues peina casi todo mi año, sinceramente, o sea, de las cosas que me dijo, por lo menos yo hasta diciembre ya tengo respuestas que para mí son, ok, sigue, o sea, hay ciertas cosas que sí he estado ajustando gracias a las recomendaciones que me dio Guille, hay cosas que puse más atención, hay cosas, o sea, pero finalmente, por ejemplo, a mí, pues no me serviría una lectura de café ahorita, ¿no? Que ya pasó más o Acaba de menos un pasar. mes. Pues no serviría nada porque finalmente ella me dio información que voy a llevar a cabo hasta el mes de agosto. Pero sí Así es. fue como, ok, esta decisión que yo estaba en la toma de decisiones, finalmente ya ayer ya se definió al 100% y fue en los meses, o sea, va a pasar en los meses en los que Guille me dijo. Así es. Entonces, bueno, yo muchas veces solamente hago una lectura de las cosas y ya no la vuelvo a hacer porque a veces no requiero más allá porque digo, ok, confío en esto de aquí, ya me lo está diciendo ella, ya me está dando la respuesta, pero siempre voy a regresar a mi propio poder, Así es. ¿no?
Entonces, hay veces que la gente pregunta cosas como de, y tengo que comprar esto en el supermercado, ¿no? Hacemos ese chiste de, ¿qué mayonesa compro? Y sacan su péndulo, ¿no? Y, ¿qué cosa tengo que hacer dieta? Y yo les digo, ¿por qué me preguntas eso? Si ya sabes que es para tu salud, pues es obvio que sí. O sea, ¿por qué tienes que preguntar si mejorar tu alimentación es alineado a ti o no? Si es obvio la respuesta, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado. Esa es una de las razones por las que yo no leo el tarot, aunque sí lo practico, aunque sí lo hago como de juego y me fui a una fiesta y me lo llevé y les eché cartas y todo, pero yo no lo hago porque la gente se programa, justamente. Exacto. Y yo me acuerdo que en alguna lectura de tarot me dijeron ciertas cosas que no me gustaron. Y yo dije, si esto estoy proyectando, entonces, ¿qué necesito hacer para cambiar ese rumbo? Y Exacto. me acuerdo que esa lectura tiene como 3 años. Entonces decidí por completo distinto. ¿Por qué? Porque la trayectoria de mi energía que yo estaba colocando, pues no era lo que yo quería que pasara. Entonces, aquí para eso servirá también esta. Ahora, preguntan, ¿por qué zona estás, Guille, en Puebla? En Puebla estoy por la zona de la Carcaña, muy cerca del centro comercial Esplanada, más o menos entre el centro comercial Esplanada y antes de llegar a la recta, más o menos para que se ubiquen. En el periférico, justo en el Perfecto. periférico. Sí. Ajá. Y las personas que te quieran contactar, ya les puse aquí tu usuario, te van a estar llegando seguramente muchos mensajes para solicitarte citas y demás. Y pues obviamente eso ya ustedes se ponen de acuerdo con Guille, de acuerdo a su disponibilidad o de acuerdo a la disponibilidad de ustedes. Ujú. Igual ya ahí ella les comenta el precio, pero pues les puedo decir que es bastante accesible este tipo de lectura con Guille. Dura más o menos 30, 40 minutos. Sí, más o menos es de 30 minutos máximo a una hora, dependiendo cada caso. Pero Ujú. generalmente la lectura sí es como de 30 a 45 minutos, más o menos. Bueno, es que es súper puntual. Y algo que yo les puedo sugerir también que a mí que sirvió mucho en mi lectura, que también fue muy rápida mi lectura, me acuerdo que fue así, o sea, fue muy, muy puntual, es que también puedes hacer algunas preguntas. Sí. Entonces, también ahí es que, pero creo que lo de las preguntas sí necesitarías estar ahí porque, bueno, yo tuve que meter mi dedo y así, ¿no? Entonces, Sí, no sé mira, cómo funciona lo de las preguntas a distancia con este método de tomarte el café y así. por ejemplo, cuando yo me lo tomo, yo les digo, ¿qué pregunta quieres hacer? Y yo pico en el café, Ya, porque al final picas en el café en el fondo para que te contesten preguntas de sí o no. Entonces, yo lo hago. Cuando es que ellas me mandan las fotos, generalmente, la mayoría de las veces es que les estoy leyendo en el momento en que se lo tomaron y me mandaron las fotos. Entonces, en esa parte de preguntas de sí o no, en ese momento le digo, a ver, bueno, ya acabamos, vamos a la parte de preguntas de sí o no. ¿Y qué es lo que pasa? Ellas hacen su pregunta, pican y me mandan la foto. Entonces, ya me mandan la foto y les contesto lo que veo. Si fuera un caso en que en ese momento no se pueda dar la lectura, yo lo que les pediría es que hicieran sus preguntas, la anotaran y piquen y manden luego la foto ya. con la pregunta y esa foto para ver qué dice. O sea, es cuestión de que nos organicemos. Ajá, sí, entonces aquí les digo que, porque yo hice unas 3 o 4 preguntas y también, o sea, finalmente yo creo que siempre la respuesta la tenemos, pero el que Así te es. lo diga alguien que está canalizando, que es objetiva, porque mucha gente me dice, sí, todas las respuestas están en mí, yo no tendría que consultar a nadie. Y yo misma les digo, yo leo los registros akáshicos a 1,000, 8,000 personas, pero yo tengo mis propios terapeutas porque yo no me puedo ver a mí misma porque yo Así soy es. yo. Entonces, este tipo de situaciones o este tipo de lecturas o de herramientas te sirven para espejearte ante una persona que no tiene la menor idea de tu vida, Así ¿no? es. Tanto una lectura de akáshicos como una lectura de café, como lo que sea que te hagas, la persona que te está leyendo no tiene un vínculo emocional contigo,
no te conoce, no sabe quién eres, no sabe tus circunstancias, no sabe tu historia. Y eso tiene un impacto muy grande porque finalmente dices, ok, me está diciendo lo mismo que yo pensaba o me está diciendo esto que a lo mejor me lo dijo mi hermana, mi tía, mi novio, mi papá o lo que sea, pero a ellos como ya me conocen, no les creo y es mucho más fácil creérselo a una desconocida que no tiene la menor idea porque dices, bueno, ok, ya esta información es, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues aquí está el usuario de Guille, síganla en su Instagram, hagan su cita con ella, pónganse de acuerdo y pues ahora sí que simplemente el día de hoy quería compartirles un poco de esta nueva experiencia que yo tuve, que además fue sumamente exacto y a mí sí me sorprendió muchísimo. Yo dije, la gente tiene que saber de esta mujer porque está cañón. Gracias. Entonces, pues, y además Guille tiene una energía bien bonita y es como, además somos como muy del estilo tuyo, o sea, como Sí. así muy, muy intensitas. Ujú. Entonces, podemos ir anotando lo que nos vaya diciendo. Yo les recomiendo que sí, Sí, porque claro. pasa muy rápido y los tiempos, sobre todo, si no tienes una memoria tan retentiva, sí requieres anotar. O sea, Y yo te yo sí voy a lo platicar. recomiendo. Yo tengo una persona que viene cada 3 meses y, ¿cómo se llama? Anota todo lo que le digo. Y cuando regresa a la siguiente lectura, le sigo, porque a mí la verdad es que se me borra. Lo que yo te digo hoy, para mañana ya se me olvidó. No me Sí, acuerdo lo que le digo a las sí, personas. no. Entonces a la siguiente vez o a los 3 meses, 6 meses, trae digo, ella apunta en una libreta, yo le empiezo a leer, pero no me acuerdo qué le dije, la verdad. Y empiezo otra vez a canalizar y le leo. Y luego ella me cae muy bien porque ella saca su libreta y me dice, no manches, sí salió y sí se movió, porque por ejemplo, un ejemplo, les digo, oye, vas a tener un proyecto cuando se fue la primera vez en 7 tiempos. Y luego regresa a los 6 tiempos, digamos, a los 6 meses, vamos a imaginar, y le digo, oye, tienes un proyecto en un tiempo, porque se movió, porque obviamente pasaron 6 meses, y me dice, no manches, sí, entonces sí va a pasar, porque tú vine exactamente así me lo dice ella, yo ni me entero, pero ella como lleva todo apuntado, y entonces las cosas que van a pasar se van moviendo, entonces sí es muy interesante. Sí. Sí me pueden, ¿cómo se llama? Apuntar, yo también lo recomiendo, y hay gente que me graba. Entonces, me pueden, en el momento en que le estoy leyendo, me pueden grabar, pero yo les sugiero más que lo apunten. Es más fácil. Y como dice, también es muy cierto. Yo, por ejemplo, yo no me puedo leer mi café. Pues Puedo no. voltear mi taza, veo lo que hay, pero no puedo hacer una lectura tan detallada como se las hago a los demás. Nada más veo cómo está en general, no puedo ver más. No puede ser Ujú. como pues y parte. No. Sí, a mí, por ejemplo, mis amigas tarotistas, yo así empecé a leer el tarot porque mis amigas tarotistas me decían, échame una tirada. Entonces yo les echaba la tirada y entonces ellas ya veían la tirada y me decían, ¿tú qué ves? Y entonces yo ahí ando con mi librito, ¿no? Ay, pues te salió esto, para mí significa tal cosa y no sé qué. Y entonces se quedaban mis amigas tarotistas así como de, no manches. O sea, sí está cañón, sí es, no sé qué, pero así fue como yo empecé leyendo el tarot por hacerle favores a mis amigas tarotistas. Entonces me decían, yo te leo, pero tú me echas una tirada. Y yo, bueno, pues ya, pero finalmente no te puedes leer tú misma. O sea, y más cuando ya llevas mucho tiempo haciendo esto. O sea, por ejemplo, a mí el día de hoy, ya mis registros akáshicos ya se los pido a alguien de las personas que aprendió a hacer registros conmigo. Ya les digo, tú léeme, por favor, porque yo ya es complicado. O sea, sí tengo que hacer un súper esfuerzo para pensar que soy un cliente externo y que no sé nada. Y luego me salen cosas y yo de, ay, no, ¿cómo crees? Entonces sí es importante esto, ¿no? Saber. Aquí hubo una pregunta que si enseñas a leer el café y que si esto es un don para algunas personas. Me gustaría escuchar tu respuesta y luego ya les doy yo mi opinión Ok, sobre esta pregunta. la verdad es que nunca he enseñado a nadie a leer el café. Hace muchos, hace muchos años, estoy hablando de la época en que yo empezaba, medio, como obviamente tú empiezas y como que estás joven y es la sensación y todo el mundo, si yo llegaba, por ejemplo, a una fiesta libanés, pues tenía como 3 personas ahí que querían que les leyera. Entonces, esta amiga me dijo, ay, ándale, explícame. Y le medio expliqué, no, no, yo no doy clases, le medio expliqué, pero es muy delicado porque cuando me di cuenta, ella lo estaba leyendo, pero aparte mal plan, era negativa o les decía cosas feas, entonces sí la regañé y le dije, oye, ya no le hace el café. Si vas a leer el café para hacer caca a la persona y destrozarla y afectarla, pues mejor no lo leas.
Entonces, sí es un poco delicado. Yo en lo personal no doy clases. Hay gente que me lo ha pedido, pero como que yo les explico, ¿cómo les puedo explicar lo que significan las figuras? Pero ya el don y la canalización yo no los puedo enseñar. Ahí tendrían que ir, no sé si hay clases de alguien que canalice o que les enseñe a canalizar. Yo te puedo explicar las figuras y el significado, pero ya la canalización, la información exacta, pues la verdad no. Sí, no. Nosotros en Espiral de Liz sí tenemos el taller de registros akáshicos, la certificación, y sí les enseñamos a leer. Yo de verdad creo que todos tenemos la Yo, capacidad, si es que la desarrollas. O sea, sí. aquí yo no creo que nadie sea como más especial que otro, simplemente creo que le echas más constancia, más ganas, te enfocas, o sea, como finalmente un don no es algo mágico que se desarrolla de un momento a otro. Hay personas que sí tenemos más predisposición y menos miedo para probar cosas distintas. Eso sí es la gran diferencia entre una persona y otra, pero nosotros muchas veces detectamos en los talleres, sobre todo los talleres de Reconociendo mi Interior, como les ayudamos a abrir su glándula pineal, les preparamos, les descalcificamos de cierta manera, abrimos creencias y demás, como que ya llevan una preparación poco a poco, y entonces sí nos ha pasado muchísimo, muchísimo que la gente abre muchos dones, y mucha de la gente que está ahorita conectada son parte de eso. O sea, son personas que desde ahí empezaron como a abrir sus dones, dieron el salto de fe, confiaron en ellas mismas, y entonces ya empiezan a hacer otro tipo de cosas, pero ya saben que el trabajo, esto es como cualquier deporte. Yo siempre les digo, la vida es como Hay un que deporte. practicarlo. Tienes que practicarlo, tienes que sobrepasar la incomodidad, tienes que ser constante, tienes que hacer unos sacrificios de repente, tienes que generar la energía que requieres, tienes que confiar en ti. Entonces, todo en la vida es así. Entonces, si yo en un inicio pues veo, ay, no, es que esto está muy difícil y hay eh, esto realmente no es algo que yo quiero, cuestiones así, pues obviamente lo vas a soltar y lo vas a tirar. Y Exacto. entonces no sabes hasta dónde pudiste haber llegado si paras en el primer escalón. Entonces, esto Claro. yo creo que aplica para todo. Hay varias preguntillas Sí. aquí. A ver, Y dice, con respecto a lo que dices, yo no puedo enseñar a canalizar, pero sí podría enseñarles a explicarles los significados de la taza. A lo mejor si es una persona que tú ya la enseñaste a canalizar, podría yo complementar enseñándole el café, podría ser. claro, exactamente, o sea, que porque yo me acuerdo que en mi sesión me decías, es que tú podrías hacer esto muy fácilmente, Sí, ¿no? Y me decía, tú no haces esto, ¿a qué te dedicas? Y yo sí, así como, algo raro tienes, y yo nada más así toda seria, le decía, ahorita le cuento, y sí, o sea, me dijo, es que además tú tienes a mucha gente, así todo me dijo, todo, todo, todo. Y le digo que no había manera que supiera de mí, no. porque hasta esta semana, que fue mi insistencia de necesitas un Instagram, porque si no, ¿cómo va a funcionar esto? Así que bueno, aquí la pregunta es, bueno, preguntaron por ahí que hace cuántos años, 30 años lleva haciendo esto Guille. Y luego dice Giovanna, a eso que estás hablando de la amiga que leía en negativo, ¿esas cosas o peligrosas o negativas también salen en el café? Sale de todo. O sea, bueno, yo te voy a platicar, esta persona era una persona negativa que no tenía conexión, que no tenía esa habilidad de canalización y pues ella era como, hay gente con energía pesada, entonces ella por eso hacía esas lecturas que no eran buenas. En mi caso sí, sí me ha tocado ver cosas feas, sí llegan a pasar, sí llegan a salir cosas y hay cosas que algo que he aprendido es que hay cosas que se pueden evitar y hay cosas que van a pasar porque van a pasar. Casi nunca veo cosas feas, casi nunca digo cosas feas, pero si hay un problema o se ve que viene un problema, se los tengo que decir y la pregunta es cómo vamos a buscar en esa lectura que tengan el menor impacto. Eso sí podemos hacer, pero tampoco puedo cambiar. O sea, hay cosas que sí, porque luego nuestras decisiones nos llevan hacia un camino, pero si hay una orientación, le dice a la persona, oye, ya no sigas haciendo esto, puedes moverlo, pero es decisión de la persona. Correcto. Sí, es súper importante esto, o sea, finalmente uno tiene que decir lo que sale, por eso es importante no, no nos cuenten nada.
¿no? Esa es una de Ujú. las cosas. Muy bien, Guille. Pues Sí. no sé si quieres compartir alguna cosa más o haya alguna última pregunta para Guille. Recuerden que a las personas que les saqué oráculo ahorita antes de que comenzáramos el live, me tienen que mandar mensaje justo después del live. De repente me mandan mensaje a las 8 de la noche y ¡ay, se me olvidó mi tarjetita! Ya no envío respuesta a esa hora. Si no es después del live, ya no mando tarjetita porque yo también soy humana y tengo cosas y es domingo y tengo planes. Entonces, me tomo un ratito después del live para mandarles y además tengo que organizar todas las cartas para mandarles a ustedes la que les toco. Así que no sé si haya alguna. Se le contacta entonces por Instagram. Sí, Sí. contáctenos, Guille. Aquí está Lectura Café 2023 es su usuario. Mándenle un mensajito, síganla y por ahí tiene. Dice, a la Ciudad de México no vas a hacer lecturas. Aquí, Una, mira, una vez una amiga que era de Puebla y se fue a México me dijo, oye, ¿puedes venirnos a leer? Entonces ahí sí pido que sea un grupo. En este caso me armó un grupo de 10 personas. Fui, les leí y me regresé a Puebla. Entonces, ujú, se podría hacer, es pues cuestión de ponernos de acuerdo, pero obviamente yo también tengo mi trabajo, entonces, o se haría en fin de semana, o, ¿cómo se llama? En este caso, creo que fue un día entre semana, yo pedí permiso de mi trabajo ese día, me salí temprano, me fui a México, leí el café y me regresé. Entonces, es cuestión de ponernos de acuerdo. sí. Sí, yo creo que todo se puede hacer, pero tienen que hablar directamente con Guille cada uno de sus casos, ¿no? Entonces, pues échanle un mensajito a Guille y pues espero que esto, Guille, te traiga a ti mucha abundancia y esa ayuda que tú me diste a mí en su momento y la información que me diste se retribuya también para ti. Muchas Así que, pues gracias. muchas gracias, gente bonita, por estar con nosotros este domingo. El próximo domingo no voy a hacer live, nos vemos en 15 días y vamos a tener a la doctora Moraima León, que es la que me lleva el tema de regeneración celular y bueno, no sé si se acuerdan que en algún momento les posteé que fui a Monterrey a hacerme un detox y no sé qué, ya pasaron como 3 meses más o menos y entonces la doctora Moraima, ya como yo ya lo probé y ya sé los resultados y ya sé cómo funciona, entonces pues traeremos en 15 días a la doctora Moraima. Muchísimas gracias, dice Alessandra, muchas gracias, me encantó. Te van a llover mensajitos ahorita, Guille, ¿vale? Gracias. Entonces, Sí. pues cuídense Bye. mucho, nos vemos en 15 días, les mando un abrazo, cuídense mucho, bye. Hasta luego. Bye.